Otro congresista desea el uso de la palabra. Clemente Flores nuevamente. Gracias, presidente. En la misma línea de los colegas congresistas Javier Velázquez, del congresista Sergio Dávila, ¿cómo le damos más recursos al Fondo Sierra Azul? Según la proyección de los gobiernos regionales, quedan con saldos de balances un estimado de 400 millones por año que devuelven. Esos recursos podrían ser utilizados, por lo menos una parte, para financiar más de 900 millones que están proyectos ya aprobados en Sierra Azul, pero que no cuentan con recursos. Creo que es una oportunidad, presidente, que se incorpore este artículo y puedas tener un financiamiento Sierra Azul, tanto en la sierra, valga la redundancia, y en la selva, que son proyectos vitales que ayudan a las comunidades campesinas. En vez de tener una cosecha al año, pueden tener 2 o 3 cosechas al año, con lo cual realmente mejora su calidad de vida de los sectores, principalmente la zona rural. Gracias, presidente. ¿Algún otro congresista desea el uso de la palabra? Si ningún congresista desea el uso, congresista Yica. Gracias, presidente. Solamente indicar con la intervención del colega, Sergio Dávila, en la cual indica de que todos los fondos que no han sido adquiridos, o de repente los sobrantes, el Ministerio de Agricultura, para que sea derivado a Sierra Azul, creo que tenía que ser fundamentado, señor ministro, esta vez la presidencia, porque en este año, cada vez que hemos tocado la puerta para nuestras regiones, en el Ministerio de Agricultura, siempre nos han indicado que no tienen fondos y que el presupuesto a partir del mes de agosto ya está 0 en el Ministerio de Agricultura. Por eso quisiera que fundamente el tema de lo que ha planteado nuestro colega Sergio Dávila a través del ministro de Economía. Gracias, señor presidente. ¿Algún otro congresista desea el uso de la palabra? Esta es una propuesta nueva, no puede ir en el la propuesta del congresista Dávila no puede ir en este artículo porque es otra cosa. Esto lo propone después en los artículos adicionales. Se equivocó de tema. También quieren... le vamos a dar la palabra al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Venía sin pasaporte. Sí, gracias, presidente. Como es extranjero que leía que tenía preferencia, ¿no? Efectivamente, como se ha mencionado en el artículo 18, está el monto de 284 millones para el Fondo Sierra Azul, ¿no? Y este artículo ya fue aprobado, lo discutimos la semana pasada, ahí están los 284 millones. Con la finalidad de incrementar ese monto, nosotros sí estábamos de acuerdo con la propuesta que ha hecho el congresista Dávila. Entiendo que con eso se pueden habilitar 80 millones de soles adicionales que se sumarían a los 284 millones. Pero claro, como acaban de decir que es un nuevo artículo, lo podemos ver más adelante o pueden hacer la redacción para que se incorpore, eso ya depende de ustedes, ¿no? Va a ser primero de los nuevos. Ya, por excepción vamos en todo caso a aprobar con cargo de redacción con las modificatorias que propuesta por el congresista Dávila. Señor que estén de acuerdo, congresista Velázquez también. Si congresista estén de acuerdo, señores, levantar la mano. En contra. Abstenciones. Ya vamos a darle, todavía no hemos definido la votación por si acaso. Tiene la palabra con la congresista Beteta. Gracias, presidente. Saludando la predisposición de haberse aumentado 80 millones más en este programa, teniendo aquí en el artículo 18, en el inciso E, donde se menciona los 284 millones
de soles por la fuente financiera de recursos determinados destinados exclusivamente al financiamiento de los fines de Fondo Sierra Azul. No sé si podría ser ahí incrementar ese monto de la que están asignando los 80 millones para no estar haciendo artículos tras artículos y solamente tener en un solo artículo y una mejor redacción. Eso es lo que yo planteo, señor presidente, si así lo tienen bien. Casualmente eso es lo que estamos acordando, con cargo de redacción aprobarlo. Lo que ha venido más la propuesta del señor Sí. Entonces, la propuesta es lo que está estipulado dentro del dictamen más lo propuesto por el congresista Dávila. La señora congresista, ya estén a favor, si no se levanta la mano. Así es. Así es. Los dos nada más. Aprobado por mayoría. Siguiente artículo, 54ª disposición. 54ª. La presente ley está vigente desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, salvo el numeral 9.2 del artículo 9 y los artículos 20, 30, 32, 33, 46, 48, 52 y las disposiciones complementarias finales tercera, décima, 12ª, 29ª, 36ª, 43ª, 46ª y 47ª y las disposiciones complementarias transitorias primera y segunda que rigen a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Asimismo, prorrógase la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 de: primero, la autorización establecida en el artículo 40 de la Ley 30.372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 y modificatorias. Segundo, la autorización establecida en la 58ª disposición complementaria final de la Ley 30.372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, estableciéndose que para el caso del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, la ejecución del gasto se registra en la partida de gasto 2.6.7, inversiones intangibles. Tercero, las disposiciones contenidas en los artículos 1 y 2 del Decreto de Urgencia 003-2012 para el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Cuarto, el proceso de transferencia dispuesto por la disposición complementaria final novena de la Ley 29.565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Quinto, la disposición complementaria final 77ª de la Ley 30.518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017. Sexto, la disposición complementaria final 17ª de la Ley 30.693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018. Tiene el uso de la palabra la congresista Mercedes Arauz. Sí, presidente. Es solamente para hacer una precisión en esta norma, para que se pueda hacer posible que el APSI tenga las facilidades para como se hizo el año pasado, para financiar adquisiciones de pasajes, viáticos y seguros personales para el desplazamiento de personal peruano hacia el exterior para brindar asistencia técnica y capacitación, así también como para facilitar el desplazamiento de extranjeros hacia el Perú para recibir asistencia técnica y capacitación. Realmente esto ayuda a la cooperación internacional que tiene nuestro país y por eso creo que es importante que lo incluyamos. Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente, en esta 54ª disposición, en el acápite 6 tendríamos que poner la 17ª y la 62ª disposición complementaria final de la Ley 30.693, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018. Es básicamente facilitar la cooperación internacional y usar lo que usamos el año pasado en la Ley de Presupuesto. ¿Algún congresista desea el uso de la palabra? Señor ministro, ¿acepta la propuesta por la congresista Arauz? No, también hay una más, perdóname. Hay una más, tiene el uso de la palabra todavía Mercedes Arauz. Sí, discúlpenme, también hay otra más ligada al MINCUL, al Ministerio de Cultura. Es para el poder usar los saldos de balances también del año 2018 para el Capañán, para el programa del Capañán. El Capañán es súper importante, señores, tenemos un compromiso internacional. Entonces, no, es la misma disposición, 54ª. Y la idea es poner también la 17ª disposición complementaria final del presupuesto para el año fiscal para los saldos de balance del año fiscal 2018, básicamente eso. Es la misma. No. No, me he equivocado, entonces aquí hay un error. Ya la pongo acá, la agrego ahorita. Sí. Ya está bien, gracias, es lo mismo, lo corregimos, es lo mismo, gracias. Sí.
Sí, es lo mismo, solamente uno. ¿Está de acuerdo el señor ministro? Señores congresistas que estén de acuerdo con la modificatoria que propone la congresista Mercedes Arauz, si no se levanta la mano. ¿En contra? 1, 2, 3. Disposición aprobada por mayoría. No, un momentito. Hay varios. He dicho 13 y como 10. No. Bueno, vamos a someter nuevamente la votación. Solamente para ver la 50ª. La modificación de la 54ª disposición complementaria, la congresista Arauz está poniendo solamente en la sexta, la 17ª y sexagenaria segunda disposición complementaria final de la ley 3693, ley de presupuestal del sector público para el año fiscal 2018. Nada más. Se está agregando nada más eso. Nada más lo del AXI, por si acaso. Nada más. No está bien eso, por eso. Gracias. Ya, señor congresista que estén de acuerdo, si no se levanta la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En contra, abstención, aprobado de forma unánime. Ley, por su naturaleza especial, tiene prevalencia en su aplicación sobre cualquier otra norma jurídica, dejando en suspenso cualquier norma que se oponga a lo establecido por la presente ley o limite su aplicación, lo que incluye las exoneraciones a las medidas de austeridad, disciplina y calidad del gasto público o medidas similares previstas en cualquier otra norma con rango de ley. Señores congresistas que desean hacer uso de la palabra, ningún congresista hacer uso de la palabra, sometemos a votación. Señor congresista que estén de acuerdo, si se levanta la mano. A favor. En contra. Sí. Estamos aprobando la 55ª disposición. En contra, abstención, aprobada en forma unánime. Pasamos ahora a las disposiciones complementarias transitorias. La primera disposición complementaria transitoria, señor relator, de lectura, por favor. Primera, las entidades públicas que a continuación se detallan aprueban disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del personal, que contienen necesariamente medidas en esos rubros. Dicha aprobación se efectúa conforme a lo siguiente. A. En las empresas y entidades bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. B. En el Banco Central de Reserva del Perú y la Superintendencia de Bancas, Seguros, Administradores Privadas de Fondos de Pensiones, mediante acuerdo directorio y resolución de su titular según corresponda. C. En la empresa Petróleos del Perú, Petroperú S.A., mediante acuerdo directorio en materia de ingreso de personal y arbitraje laboral. Dicha entidad se sujeta a los lineamientos técnicos, financieros y limitaciones que establezca el FONAFE. D. En las empresas de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, mediante acuerdo directorio. E. En los organismos supervisores y reguladores de servicios públicos, mediante resolución de su titular, en materia de ingresos del personal, se sujeta a lo dispuesto en esta ley, así como también se encuentran bajo los alcances de lo establecido en el artículo 8, numeral 9.1 y 9.2, 9.4 y 9.5 del artículo 9 de la presente ley, y en lo que corresponde a la ley 30.057. Ley del Servicio Civil y sus reglamentos, aprobados en el marco de la disposición complementaria final 10ª de la mencionada ley. F. En los organismos públicos descentralizados de los gobiernos regionales y gobiernos locales, mediante resolución de su titular, en materia de ingresos del personal se sujeta a lo dispuesto en esta ley. Y, en lo que corresponda a la ley 30.057, Ley del Servicio Civil y sus reglamentos, aprobados en el marco de la disposición complementaria final 10ª de la mencionada ley. Las disposiciones que se aprueban conforme a lo señalado en los incisos precedentes deben publicarse en el Diario Oficial del Peruano en un plazo que no excede el 31 de diciembre de 2018 y rigen a partir del 1 de enero de 2019. De no efectuarse tal publicación, son de aplicación las normas de austeridad, disciplina y calidad del gasto público y de ingresos del personal contenidas en la presente ley, según sea el caso. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. Señora congresista que se hace uso de la palabra. Congresista González. Gracias, presidente. Quisiera presentar una disposición final, por favor. Congresista, no, todavía eso es posterior, después que apruebe todos los artículos, recién se va a ver, estamos todavía a disposición de Lo que pasa es que no me han avisado mis asesoras. Por favor, Karina Beteta y Tamara Arimborgo. Vamos a someter a votación la primera disposición complementaria transitoria. Señora congresista que esté de acuerdo, si no se levanta la mano. En contra, abstenciones, aprobada en forma unánime. Segunda disposición complementaria transitoria, señor relator. Segunda,
de producirse una modificación en las estimaciones de ingresos que determinen una variación en los recursos correspondientes a las fuentes de financiamiento, recursos determinados y recursos directamente recaudados, autorícese a las entidades públicas de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales hasta el 31 de enero de 2019 para modificar su presupuesto institucional aprobado por las fuentes de financiamiento antes mencionadas. Para el caso de los recursos por la fuente de financiamiento, recursos determinados provenientes de los conceptos incluidos en los índices de distribución que apruebe el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, las entidades públicas deben modificar su presupuesto institucional aprobado por los conceptos antes referidos conforme a los montos estimados de recursos determinados para el presupuesto institucional de apertura correspondiente al año fiscal 2019, que son publicados hasta el 20 de diciembre de 2018 mediante resolución directorial de la mencionada Dirección General. Para efectos de la aplicación de la presente disposición, las entidades públicas quedan exoneradas de todas las disposiciones legales que se opongan o limiten su aplicación, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 31 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. La presente disposición entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. Tiene el uso de la palabra la congresista Mercedes Arauz. Esto es en beneficio de los gobiernos regionales y locales. Presidente, lo que sucede es que hay que darle un poco de flexibilidad para el uso de sus saldos de balance y con esta medida le ayudaríamos a esta flexibilidad para que los saldos de balance de este año puedan pasar con una flexibilidad al próximo. Es básicamente el siguiente texto que se introduciría antes de para efectos. Asimismo, en los casos que fuera necesaria una modificación en las estimaciones de saldo de balance por fuente de financiamiento o recursos determinados, autorízase a los gobiernos regionales y locales hasta el 31 de enero del 2019 para modificar su presupuesto institucional aprobado respecto a los recursos correspondientes al saldo de balance por fuente de financiamiento de recursos determinados, previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. Las solicitudes de modificación deberán presentarse hasta el 18 de enero del 2019 a la Dirección General de Presupuesto Público. Es facilitarle el uso de los saldos de balance para que entren a su presupuesto. ¿Algún congresista desea dar uso a la palabra? Es la última disposición. En todo caso, vamos a someter a votación la segunda disposición complementaria y transitoria con las agredurías que ha hecho la congresista Mercedes Arauz. Señor ministro, ¿está usted de acuerdo? Sí, presidente. Con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. En todo caso, sometemos a votación. Señor congresista que estén de acuerdo, si se levanta la mano. En contra. Abstenciones. Aprobado en forma unánime. Habiendo concluido, ahora vamos a pasar a recibir todas las propuestas de disposiciones complementarias. El rol de orador está primero el congresista Juan Carlos González. Las reconsideraciones no las vas a votar. Gracias, señor presidente. Con las disculpas a las damas, pero tengo un foro de las 5 de la tarde y estoy esperando el tiempo. Así que les pido mil disculpas a todos ustedes, amigos y compañeros. Yo haría lo mismo por ustedes. La disposición final que voy a leer, señor presidente, autorícese al director ejecutivo del proyecto especial para la preparación y desarrollo de los Juegos Panamericanos 2019 y sextos Juegos Panamericanos designar en la categoría F5 a las posiciones de dirección de los órganos de línea y administración interna establecidos en la estructura funcional del manual de operaciones del citado proyecto especial. En ese sentido, para efecto de su contratación, le resultan aplicables las disposiciones y procedimientos establecidos en la Ley 29806 y normas reglamentarias. Segundo dispositivo, autorícese excepcionalmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con cargo del presupuesto institucional de la Unidad Ejecutora 013, Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los Juegos Panamericanos 2019, a realizar transferencias de partidas hasta por la suma de 3.948.000 soles en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios a favor del Ministerio de Economía y Finanzas para financiar las contrataciones efectuadas en el marco del numeral presente. Tercera disposición. La transferencia de los recursos para financiar lo establecido en la presente disposición se aprueban mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Transportes y Comunicaciones y Economía y Finanzas. Esta disposición entrará en vigente el día siguiente de la publicación del proyecto de ley. Señor presidente, el tema concreto es el tema de los profesionales que han sido contratados y su remuneración es muy baja. Ya estamos a pocos meses de los Juegos Panamericanos y, como ustedes saben, su contratación es temporal.
Ya. Autorícese excepcionalmente el Ministerio de Educación a otorgar subvenciones con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público hasta por la suma de 3.500.000 a favor de entidades privadas sin fines de lucro e instituciones comprendidas en el acuerdo internacional aprobado por decreto de ley 23211 en el marco de lo dispuesto en la ley 28044, Ley General de Educación y su reglamento para la implementación de propuestas de servicio educativo en instituciones educativas públicas que brindan servicios bajo el modelo de servicio educativo secundaria con residencia estudiantil, las cuales se aprueban mediante resolución del titular del pliego del Ministerio de Educación previa suscripción de convenio, para lo cual se requiere el informe favorable de su oficina de presupuesto o la que haga sus veces. El Ministerio de Educación, mediante resolución de su titular, establece los requisitos y disposiciones para el otorgamiento, ejecución y rendición de cuentas de los recursos financieros otorgados mediante subvenciones. Asimismo, es responsable de evaluar la implementación de las propuestas de servicio educativo, del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los cuales fueron entregados los recursos públicos, y asegurar también la rendición de cuentas de los recursos financieros otorgados en la subvención. Dichos recursos, bajo responsabilidad, deben ser destinados solo a los fines para los cuales se autorizó su otorgamiento conforme al presente artículo. Muchísimas gracias, señor presidente, señor ministro. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra con la congresista Karina Beteta. Con calma. Señores, Gracias. Rita González tiene uso de la palabra. Sí, la última, por favor. Disposición final. Autorice excepcionalmente y por única vez durante el año fiscal 2019 a la Universidad Nacional de Barranca y a la Universidad Nacional de Cañete para otorgar subvenciones a favor de la Universidad de Cambridge, United Kingdom, Reino Unido, para la ejecución del acuerdo de colaboración académica y o investigación con la Universidad de Cambridge, United Kingdom. Dichas subvenciones se aprueban mediante resolución del titular del pliego previa suscripción del acuerdo de colaboración académica y o investigación a la que se refiere el párrafo precedente y con el informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. La resolución del titular del pliego se publica en el Diario Oficial del Peruano. Lo establecido en el presente disposición se financia con cargo a los recursos del presupuesto institucional de las universidades bajo los alcances de la presente disposición por la fuente de financiamiento de recursos determinados sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Los recursos públicos bajo responsabilidad deben ser destinados solo a los fines por los cuales se autorizó su transferencia conforme a la presente disposición. Muchas gracias, señor presidente. Tiene uso de la palabra la congresista Beteta. Gracias, presidente. Por su intermedio, solicitar tenga bien de considerarse las siguientes disposiciones complementarias finales que estoy pidiendo que puedan ser agregados. Primero, señor presidente, solicito que se crean las unidades ejecutoras de la red de salud de Yarohuilca y de la red de salud de Lauricocha en el departamento de la región Huánuco, en el pliego 448 del gobierno regional del departamento de Huánuco, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y para tal efecto el pliego presupuestario quede exceptuado solo del requisito del monto del presupuesto anual por toda fuente de financiamiento dispuesto en el inciso 3 del numeral 68.4 del artículo 68 del decreto legislativo 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Asimismo, señor presidente, pido que se pueda considerar una disposición complementaria de la siguiente manera. Dispónense la creación de la unidad ejecutora en el pliego 003 del Ministerio de Cultura durante el año fiscal 2019 a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco para el complejo arqueológico Cotox, la misma que se sujeta al presupuesto institucional de la entidad sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, quedando exceptuado del requisito del monto del presupuesto anual por toda fuente de financiamiento de acuerdo a lo establecido en el inciso 3 del numeral 68.4 del artículo 68 del decreto legislativo 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. De la misma manera, señor presidente, solicito se declare de interés
y de necesidad pública la ejecución del proyecto, la construcción del gran complejo cultural de Huánuco en concordancia con la ley 3632, ley que restituye predio a favor del Estado, Colegio Nacional Leoncio Prado de Huánuco, y dispone la construcción del gran complejo cultural de Huánuco, autorizándose al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir los recursos correspondientes en el marco de la obra emblemática para la región Huánuco por la celebración del bicentenario de la independencia del Perú. Asimismo, señor presidente, solicito que se pueda considerar una disposición complementaria en el sentido de la manera del texto: exceptúese por única vez al personal comprendido en el régimen laboral del decreto legislativo número 728, Ley de Fomento del Empleo de la Unidad Ejecutora 011, Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, Agrorural, ex Pronamach, del pliego 013 del Ministerio de Agricultura y Riego Minagri, de lo establecido en el artículo 6 referido a los ingresos del personal, reajuste o incremento de remuneraciones de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019. La implementación de esta medida será atendida con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego Minagri, sin irrogar recursos adicionales al Tesoro Público. Al respecto, debo mencionarles, señor presidente, que cuando el ministro de Agricultura y Riego sustentó en esta comisión, también hizo suyo este pedido. Sin embargo, estamos pidiendo para que se pueda ser considerado en las disposiciones complementarias. De la misma manera, señor presidente, solicito que se agregue una disposición complementaria con el texto siguiente: créase la zona registral 15C de Huánuco como zona desconcentrada de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, autorizando su implementación económica y financiera y administrativa con sus propios recursos sin demandar presupuesto al Tesoro Público. De la misma manera, señor presidente, también cuando vino el fiscal de la Nación, hizo suyo el pedido y ha sido sustentado al momento que expuso sobre la propuesta para que pueda ser incluido diversos artículos y con ello hacer justicia a muchos trabajadores administrativos. Primero, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas la aprobación de la escala remunerativa del personal administrativo del Ministerio Público acorde a la propuesta efectuada por el titular del pliego y a los ingresos de los trabajadores de las entidades del sistema de justicia, así como transferir los recursos necesarios para su inmediata implementación. La nueva escala remunerativa del personal administrativo del Ministerio Público se aprobará en el marco de la cuarta disposición transitoria de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Asimismo, autorízase el otorgamiento de un bono mensual permanente a favor del personal administrativo del Ministerio Público, sujetos a los regímenes de los decretos legislativos 276, 728 y 1057, con excepción de los fiscales. La referida bonificación no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable y está sujeta a cargas no está sujeta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece el Decreto Supremo 051-91-PCM, la compensación por tiempo de servicio o cualquier otro tipo de bonificación, asignación o entregas. Creo es justicia autorizar el otorgamiento de este bono mensual hasta que se pueda llegar finalmente a la escala remunerativa que merecen todo el personal administrativo del Ministerio Público, como también seguramente del Poder Judicial. Incorporar definitivamente al régimen laboral del decreto legislativo 728 a los trabajadores que laboran en el Ministerio Público bajo el régimen laboral especial de contratación administrativa del servicio regulado por ley 1057. Señor presidente, esta propuesta también ha sido mencionado por el propio fiscal de la Nación cuando vino a sustentar su propuesta ante la Comisión de Presupuesto. De la misma manera, señor presidente, por su intermedio, como congresista de la República, atendiendo a muchos pedidos de diversos sindicatos de trabajadores quienes nos hacen llegar diversas preocupaciones, solicito que también se
se pueda considerar una disposición complementaria que autorice el nombramiento de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales del Ministerio de Salud contratado bajo la modalidad de servicios no personales SNP, locadores de servicios que fueron excluidos del proceso de nombramiento del 2014-2018. Y esto lo solicito a nombre de todos aquellos trabajadores quienes han acudido al despacho congresal para que podamos trasladar esta preocupación que válidamente tienen los señores trabajadores. Gracias, señor presidente.